Crees, pero tu mente ya escribió el final. Oras pidiendo cambio. Repites promesas. Te aferras a versículos. Y en silencio, tu imaginación muestra la misma película de siempre. Esto no va a cambiar. Ese pensamiento no es una opinión cualquiera. Es un músculo que aprendió a protegerte del dolor y a evitar la esperanza que parecía peligrosa. Crees con la boca, pero piensas lo contrario. Y mientras esa división exista, nada, o casi nada, cambia de verdad. Imagina que remas un bote intentando avanzar río abajo. Pones todo tu cuerpo en el gesto. Brazos, costado, respiración. Pero alguien está detrás de ti sujetando un brazo y tirando hacia atrás. Puedes remar con la otra mano. Puedes gritar. Puedes acelerar el ritmo, pero parte de tu fuerza se pierde en una resistencia que no se ve. Así es la fe cuando vive dividida. Hay movimiento exterior, palabras, actos visibles y una resistencia interior que anula el avance. Esta paradoja no nace de la desobediencia simple ni de la falta de deseo. Nace de un mecanismo que funcionó en otros tiempos y ahora te encadena. Aprendiste a prever el peor resultado para evitar la sorpresa del dolor. Al principio fue útil. Te salvó de caer a pie juntillas en cada decepción. Con el tiempo, esa prudencia pasó a ser una coraza que impide que la fe actúe con libertad. Entre el decir y el creer pleno, se instaló un pensamiento protector que, paradójicamente, protege al mismo tiempo de vivir lo que Dios puede hacer. Piensa en Elena. Ella ora con convicción por la sanidad. Sus labios pronuncian palabras firmes y su comunidad la acompaña en oración. Pero en su interior, segundos después, su mente recorre el historial. Horas en la sala de emergencia. Médicos que dijeron, es crónico. Días de medicación. Antes siquiera de pedir, su imaginación ensaya la decepción. Con ese guión ya escrito, lo que declara su boca queda sin soporte en la carne. La expectativa que dirige sus decisiones se basa en la certeza del fracaso. Elena vive en un estado extrañamente coherente consigo misma. Afirma, pero organiza su vida para el resultado negativo. Es decir, cree, pero piensa lo contrario. O fíjate en Lucas. Pide en oración por una promoción. Habla con fe sobre nuevos pasos y se prepara dirigiendo su currículum y pidiendo sabiduría. Por la noche, sin embargo, su pensamiento silencioso planea un presupuesto para, si no sucede, recortar gastos, buscar un segundo empleo, aceptar quedar como está. Mientras se esfuerza externamente, sus decisiones íntimas ya están alineadas con la no promoción. ¿Qué posibilidades reales quedan para que la fe transforme la realidad cuando la voluntad práctica ya trabaja para sostener la derrota? Estos ejemplos no son excepciones dramáticas. Son la norma silenciosa de muchos creyentes. No es que no quieran creer. Es que su mente aprendió otra manera de vivir la fe, como advertencia, no como apertura. Y la consecuencia no es solo falta de milagros visibles, es un cansancio espiritual que se siente como fracaso constante. Orar mucho, avanzar poco, sentir culpa por la incoherencia. Si este diagnóstico te retumba, si algo en tu interior lo reconoce, quiero que lo recibas con compasión. No es para acusarte, sino para verte con claridad. Jesús mismo fue maestro en señalar esa clase de división sin humillar a la persona. Él no se conformaba con corregir la conducta externa. Quería llegar al punto desde donde surge la acción. En varias ocasiones los evangelios muestran que Jesús buscaba el corazón, confrontaba motivaciones, exponía mentiras internas y restauraba la coherencia entre lo que se decía y lo que se vivía. Cuando decía, tu fe te ha sanado, ver Mateo 9:22, Marcos 5:34, no estaba celebrando una frase anunciada, sino reconociendo que había una confianza interior que había movido la realidad. Cuando reprendía la hipocresía, no se detenía en la liturgia. Señalaba la raíz que hacía que los actos fuesen vacíos. No quiero sofocar esto con tecnicismos clínicos, pero es útil poner nombre a lo que ocurre. A este mecanismo lo podemos llamar
pensamiento protector o patrón mental. Una respuesta aprendida cuyo objetivo inicial fue evitar que volvieras a sufrir. Es una réplica que anticipa el daño y actúa preventivamente. Me preparo para lo peor, así no me sorprendo. Eso puede sonar razonable. Mucha gente valora al que es realista o no se deja engañar por falsas esperanzas. Pero el problema es cuando esa protección deja de ser un recurso para convertirse en una cárcel. Entonces, cada oración que pronuncias choca con el guión que ya habías escrito en tu mente. Cada declaración profética, cada intención generosa, se ve socavada por la conclusión que aparece sin autorización. Al final, será igual. ¿Cómo se forma este patrón? 3 rasgos suelen estar presentes: utilidad, repetición y refuerzo. Primero, utilidad. Quizá en tu pasado hubo acontecimientos que confirmaron ese modo de pensar. Anticipar el peor escenario te protegió y te permitió sobrevivir. Segundo, repetición. Cada vez que la vida confirmó la expectativa negativa, esa película interna ganó fuerza. Tercero, refuerzo. La comunidad, la cultura o incluso voces que dijeron «sé realista» alimentaron la idea de que prever el fracaso es prudente. Con el tiempo, lo que fue protección se volvió predicción autorrealizada. Porque actúas como si la derrota fuese inevitable, a menudo la provocas. Este patrón se disfraza de madurez. Muchos creyentes interpretan su escepticismo interno como experiencia o sabiduría. Y en parte lo es. Hay una sabiduría práctica que evalúa riesgos y prepara planes B. Pero hay un punto de quiebre donde esa prudencia deja de ser útil y empieza a consumir la posibilidad del cambio. La diferencia está en la postura interior. ¿Mis estrategias protegen mi vida sin clausurar la esperanza? ¿O están diseñadas a precios de renunciar a la fe plena? Quiero detenerme en una imagen. Una casa que parece perfecta desde fuera, con pintura nueva y un jardín cuidado. Pero al abrir la puerta, las vigas del techo están carcomidas. Las grietas en las paredes fueron tapadas con masilla, pero la raíz del problema está debajo. La humedad en los cimientos. Puedes pintar las paredes, organizar la casa, invitar gente a verla. Pero si no arreglas la raíz, cada lluvia devolverá la humedad y la casa nunca será firme. La fe que se proclama desde la fachada, sin revisar los cimientos del pensamiento, no resiste las lluvias de la vida. Jesús, en su manera de enseñar, apuntaba a los cimientos. No era un maestro de apariencias. Investigaba la fuente de la conducta. Cuando se encontró con personas que proclamaban la ley pero vivían contrariamente, no se quedó en la corrección superficial. Habló del corazón, y cuando encontró a quien tenía una apertura sincera, el resultado fue diferente. La palabra se hacía carne en la vida. Esto nos muestra una orientación pastoral clave. La transformación sostenible no empieza por un acto externo, sino por un ajuste del lugar interior que lo genera. ¿Cómo se manifiesta en la práctica la división crees pero piensas lo contrario? Aquí hay formas concretas que muchos reconocerán. Oras pidiendo sanidad, pero al mirar los próximos 6 meses ya te ves ocupándote de tratamientos y consultas como una previsión inevitable. Organizas la vida para el no milagro. La oración se vuelve un rito que acompaña una expectativa negativa. Declaras fe por una reconciliación en tu familia, pero en tu intimidad ya elaboras las estrategias para seguir adelante sin reconciliación. Hablarás menos, tomarás distancia, te protegerás. En otros términos, la esperanza es pública. La planificación práctica es privada y está alineada con la ruptura. Prometes comenzar un proyecto confiando en la provisión, pero en la noche ideas planes de contingencia que te mantienen cómodo con la posibilidad de no avanzar. Trabajas, pero no inviertes tu corazón ni tus recursos en la expectativa positiva porque tu mente la sabotea en silencio. Cada uno de estos es un testimonio de la misma dinámica. El cuerpo externo actúa como si creyera, pero la imaginación interna ya está pagando el precio del no cambio. Y esa imaginería es poderosa
porque moldea decisiones, afecta el lenguaje corporal y determina el nivel de riesgo que aceptas. Si la mente interna opera bajo la lógica de mejor asegurarme, la fe no puede desplegarse. ¿Qué consecuencias tiene mantener esta división? Primero, un cansancio espiritual que no se cura con más oraciones. Te sientes culpable. He orado. ¿Por qué no cambió? Y la culpa genera más intento, más fricción y eventualmente resignación. Segundo, decisiones fragmentadas. Avanzas a medias, con reservas, sin exponerte a la vulnerabilidad que implica la verdadera fe. Tercero, estancamiento relacional. Cuando la expectativa contraria guía tus respuestas, tus relaciones se enfrían porque actúas preventivamente. Y cuarto, pérdida de testimonios. La comunidad cristiana pierde ejemplos de riesgo confiado porque muchos prefieren la previsión a la apuesta de fe. Antes de ir más lejos, quiero ofrecerte algo simple y concreto, porque la claridad sin aplicación queda solo en el intelecto. Si esto está tocando algo en ti, detente un momento y observa. ¿Qué pensamiento aparece justo después de que oras? No es una tarea para avergonzarte. Es un ejercicio de descubrimiento. En la próxima oración haz lo siguiente. Al terminar, no sigas el hilo habitual de la conversación. Detente y escucha tu mente. Anota las primeras 3 imágenes o frases que surgen. ¿Qué película interna acaba de reproducirse? ¿Qué conclusión silenciosa se fabricó sin que la aprobaras? Si te parece bien, escribe esas frases. Si prefieres, en lugar de escribir, piensa, ¿qué palabra completa la oración en mi mente? No va a cambiar porque... Observa la respuesta. Ese acto, ver y nombrar, es más poderoso de lo que parece. Quiero explicarlo de esta forma. Cuando algo está oculto y lo pones a la luz no resuelve de inmediato el problema, pero debilita el poder que esa cosa tenía. El patrón pierde fuerza cuando lo nombras. No porque el patrón deje de existir en un instante, sino porque ahora lo miras con distancia y eso quiebra su autoridad. La observación consciente es como abrir la ventana en la casa con humedad. La ventilación no repara las vigas, pero detiene que la humedad se concentre y permite que el trabajo de reparación comience sin que el moho lo sabotee. Permíteme describir un pequeño camino inicial, no como una fórmula mágica, sino como una práctica de honestidad que genera condiciones para la transformación. 1. Observa. Haz la pregunta. ¿Qué pienso justo después de orar o de declarar mi fe en esto? Captura la primera reacción mental. No la edites. La sinceridad es el primer paso. 2. Nombra. No reprimas esa frase. Ponle nombre. Esto es un patrón de protección. O esto es mi voz de prevención. Cuando llamas algo por su nombre, lo sometes a juicio y lo separas de tu identidad. 3. Entiende. Pregúntate. ¿Desde cuándo hago esto? Busca momentos en la historia personal donde esta estrategia ayudó. Agradece su función original. Era un recurso que te permitió sobrevivir. Eso evita que te sientas atacado por tu propia defensa. 4. Redirige con conciencia. No pretendas eliminar el patrón de golpe. En lugar de eso, decide intencionalmente qué pensamiento sostendrá la próxima acción. Por ejemplo, voy a orar y, con la misma sinceridad, voy a actuar como si creyera en la posibilidad. Si mi mente me trae un plan de contingencia, lo observaré y lo dejaré aparte por ahora. 5. Repite. La repetición no es la del automatismo negativo, sino de una nueva práctica. Observar, nombrar, responder desde una fe que toma decisiones alineadas. Con el tiempo, la película mental se reescribe. Quiero enfatizar algo pastoral. Este proceso requiere tiempo y ternura contigo mismo. No es una carrera de la que debas salir con medalla la primera semana. La interioridad es un campo donde se ha sembrado mucho y no se puede cambiar la cosecha de un día para otro. Pero la trayectoria sí cambia cuando decides abrir los ojos y mirar. En la experiencia de muchos, el simple gesto de nombrar debilita la fuerza del patrón.
Luego, pequeñas decisiones congruentes empiezan a crear momentum. Vuelvo a Jesús porque su manera de enseñar nos ofrece ejemplos prácticos de este enfoque. Cuando Jesús encontraba incredulidad o dureza de corazón, muchas veces usaba preguntas que llevaban al interlocutor a verse a sí mismo. ¿Por qué piensas así? ¿O qué buscáis? Su interés no era el castigo, sino despertar la conciencia. Recordemos también que, en sus encuentros con aquellos que daban pasos de fe arriesgados, su reconocimiento no era una fórmula mágica, sino una confirmación de que algo interior había cambiado. La persona se atrevía, y la comunidad veía la diferencia. Eso nos sugiere que la cura pública, la señal exterior, suele ser consecuencia de un ajuste interior. Ahora, quizás te preguntas, ¿y qué papel juega la oración en todo esto? La oración sigue siendo central. No estoy proponiendo una sustitución por la autoobservación. Propongo integrarla. Ora con sinceridad, pero después de orar, observa lo que tu imaginación hace. Si tus declaraciones se quedan solo en la boca, la oración será un acto que te calma por fuera, pero no reorienta por dentro. La meta no es eliminar la prudencia, sino que la prudencia deje de decidir por ti. Hay algo que quiero decir con fuerza. No se trata de que tu pensamiento negativo sea pecado mayor o prueba divina. No interpretes este diagnóstico como condena. Es una descripción. Dios no te juzga por tener un pensamiento protector. Desea que lo traigas a la luz para que la fe deje de estar enlatada y pueda caminar libre. La compasión del Señor va hacia la persona que se ha endurecido por dolor, no hacia la dureza misma. Esta es una invitación a la libertad, no una vergüenza. Permíteme compartir una segunda anécdota breve. María y Pedro eran pareja, y ambos oraron por la restauración de su matrimonio. En sus reuniones con amigos, hablaban de reconciliación con convicción. En casa, sin embargo, María repetía en su cabeza escenas antiguas y se preparaba para la repetición del mismo dolor. Si esto vuelve a pasar, me iré. Esa conclusión la hacía distante, indiferente en pequeños gestos, y con el tiempo, la relación se descompuso por la falta de sintonía entre sus palabras y sus afectos. Cuando María practicó la observación, escribió lo que venía a su mente después de orar, se dio cuenta de que su plan de protección era la que estaba alimentando la distancia. Al nombrarlo, pudo hablar con su esposo desde la claridad y, sin milagros instantáneos, se abrió la posibilidad de un nuevo inicio con pasos concretos de restauración. No fue una garantía absoluta, pero sí un cambio en la calidad de la apuesta afectiva. En este punto conviene ser claro sobre los límites. No te prometo que si comienzas a hacer este ejercicio, todo será distinto en 24 horas. No prometo curas instantáneas ni prosperidad automática. Lo que afirmo con convicción pastoral es que ver el patrón lo debilita y que la coherencia interior es el terreno donde la fe puede producir fruto sostenido. Mucho del ministerio de Jesús fue eso. Recuperar la posibilidad de coherencia entre lo que se decía y lo que la persona podía albergar en su corazón. Antes de cerrar, quiero proponerte un ejercicio práctico y breve que puedes empezar hoy mismo. Te pido que lo hagas durante 7 días, con calma y sin presión. Día 1-7, después de tu oración relevante, por sanidad, por trabajo, por relación, detente y anota las primeras 3 imágenes o frases que aparezcan en tu mente. No las juzgues, solo escríbelas. Al final de cada día, lee lo que escribiste y pregúntate, ¿esto me anima a actuar como si creyera en el cambio o me empuja a organizarme para la derrota? Si la respuesta es lo segundo, escribe una frase alternativa que quieras sostener en esa situación. Por ejemplo, confío que Dios puede abrir esta puerta. O estoy dispuesto a actuar como si la reconciliación fuera posible. Cada vez que detectes el pensamiento protector, nómbralo en voz alta. Esto es mi pensamiento protector. Verás que la voz que nombra tiene autoridad y distancia. Al finalizar la semana, haz un breve balance. ¿Qué patrones se repitieron? ¿Hubo alguna diferencia en tus decisiones?
Este pequeño proceso no te convertirá en otra persona de la noche a la mañana, pero te dará datos. La materia prima de la transformación es el conocimiento de lo que realmente sucede en ti. Con esa información, podrás tomar decisiones más libres, pedir ayuda pastoral o terapéutica si es necesario, y, sobre todo, no culparte por lo que hasta ahora fue un modo de supervivencia. Antes de terminar, quiero que recibas una afirmación que tal vez te sorprenda por su sencillez. No eres tu patrón. Ese es el clímax de esta enseñanza. No eres la película que tu mente reproduce. Tienes patrones. No eres la cárcel que ellos construyen. Reconocer eso cambia algo profundo. Ya no te identificas totalmente con la voz que dice, no va a cambiar. Y desde esa separación puedes elegir responder de otra manera. Si estás aquí, y esto te tocó, te invito a hacer algo pequeño ahora. Deja sí en los comentarios para decir que esto te hizo sentido. No es un compromiso más. Es un gesto de comunidad que nos recuerda que no estamos solos en nuestras contradicciones. Este es el único llamado a la acción en esta primera parte. Quiero cerrar con una breve oración. Señor, te pedimos que nos muestres las raíces que impiden que lo que declaramos se vuelva real en nuestra vida. Danos ojos para ver los pensamientos que nos protegen y, al verlos, la humildad para dejarlos ser observados sin vergüenza. No prometemos resultados inmediatos. Pedimos alineamiento, que lo que hablamos y lo que pensamos empiecen a apuntar en la misma dirección. Fortalece en nosotros la paciencia del proceso y la valentía de actuar con coherencia. Amén. Recuerda, la claridad libera. Ver el pensamiento que te mantiene prisionero no lo resuelve en un acto, pero le quita su fuerza. Si reconociste tu patrón hoy, has dado el primer paso. En la próxima entrega exploraremos de dónde nace ese pensamiento protector y por qué insiste con tanta persistencia. Si quieres seguir este camino, suscríbete y activa las notificaciones para no perder la siguiente reflexión, donde iremos al origen de la película interna y cómo empezar a reescribirla con la gracia de Dios.